Muy buenas tardes, aquí comienza otro Tiempo Sobrenatural. Estamos en Radio Verbo 103.5, comenzamos un 2014 con toda la fuerza, con toda la garra y con todo el poder que Dios nos da en este nuevo tiempo. Un tiempo para que tengamos oportunidad de meternos en su río y de navegar en la profundidad del conocimiento de la gloria de Dios. Muy bien, aquí estamos de regreso, esto es Tiempo Sobrenatural y vamos a estar hablando en estos programas a partir de ahora, en este nuevo año, en este 2014, vamos a estar hablando fundamentalmente de la gloria de Dios, que a partir de este programa de aquí en adelante vamos a hablar varios programas y vamos a comenzar hablando de este tema con una lectura bíblica que está en San Juan 17:22, San Juan 17:22. Y dice en San Juan 17:22, la gloria que me diste, este es Jesucristo justamente el que está hablando, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vuelvo a leerlo. En San Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Desde el principio, Jesús le dio a los creyentes la misma gloria que recibió del Padre, las mismas específicamente. Hay preguntas entonces que debemos hacernos. ¿Qué debemos hacer con esta revelación? ¿Cómo podemos vivir según la gloria que hemos recibido de Jesús? De estos temas son los que vamos a estar compartiendo en este tiempo sobrenatural. Vamos a estar hablando fundamentalmente y sobre todas las cosas de la gloria de Dios. La gloria de Dios no es solo un concepto, no es un concepto teológico que se debe aprender, es una realidad que puede ser experimentada continuamente. Muchos teólogos, maestros y predicadores consideran que la gloria de Dios es una cosa del pasado, algo que fue conocido en los tiempos bíblicos, pero que no puede experimentarse hoy. Sin embargo, la gloria de Dios es para esta generación. Nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender, como decíamos en programas anteriores, Jesucristo en el tiempo especial de muerte y resurrección, Él nos proveyó de la llave que nos permite a todos los que en Él creemos, a todos los que somos cristianos, porque somos seguidores y hacedores de la voluntad de Jesucristo. Jesús en el evento de la cruz, en su muerte y resurrección, Él nos provee de esa llave para que nosotros volvamos a ingresar y tengamos la oportunidad de nuevamente ingresar a ese espacio en el cual fuimos creados. Porque si nosotros comenzamos a leer en Génesis, y podríamos ir a Génesis 2:7, por ejemplo, podríamos leer todo Génesis, el capítulo 1, el capítulo 2, pero vamos a hacer hincapié en Génesis 2:7. Y dice en Génesis 2:7, entonces Jehová dio forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto, si nosotros nos ponemos a reflexionar, a profundizar, tanto que lo conocemos, tanto que lo hemos leído, tanto que sabemos que así fue, que Dios sopló aliento de vida en el primer hombre, en representación de todos los hombres. Esto nos da muchos detalles y muchos puntos, los cuales quizás a lo largo de los años perdimos de entenderlo, de comprenderlo, de profundizarlo. Por eso que es en este tiempo, que Dios quiere revelar a tu vida todo lo que tiene que ver con el principio por el cual fuimos creados. No solamente el principio por el cual fuimos creados, sino que tiene que ver algo
tan importante como el hecho de que el hombre, Adán, creado, y Eva, vivían y caminaban juntamente con Dios, en un espacio, en un tiempo, en un espacio, en un tiempo, en esa dimensión espiritual, en esa dimensión sobrenatural en la que se mueve Dios. Esto tiene que ver específicamente con la razón por la cual nosotros, los seres humanos, hemos sido creados. Hemos sido creados para poder compartir, convivir, relacionarnos, estar juntos, caminar con nuestro Creador. Ese fue el motivo fundamental y sigue siendo el motivo fundamental. Si bien el hombre peca y se aleja de Dios porque no puede permanecer el pecado al lado de Dios, es destituido, o sea, es sacado de ese espacio sobrenatural, ese espacio llamado Edén, ese tiempo llamado Edén, es sacado. Y yo digo tiempo y espacio llamado Edén porque todos los demás lugares bíblicos han sido encontrados, pero hay referencias, hay supuestas ubicaciones, pero no ha sido ubicado el Edén, porque yo puedo creer, yo puedo pensar que el Edén es un tiempo, es un espacio de la gloria y de la presencia de Dios, así como cuando nosotros entramos en su presencia, así como cuando nosotros tenemos ese tiempo tan particular con Él, a veces, quizás no siempre, pero cuando nosotros entramos en ese tiempo y en ese espacio de adoración tan profundo y cuando tenemos esa oportunidad de esa comunicación directa con nuestro Padre Celestial, cuando nos sentimos transportados, bueno, ese sentirse transportados tiene que ver también con lo que estaba transportado en ese tiempo de la creación del hombre, el Edén, ese tiempo, ese lugar, ese espacio sobrenatural en el cual Dios caminaba junto a Adán y a Eva y recorrían ese espacio, ¿no es cierto?, que era el Edén. Esa es la razón fundamental donde y por la cual Dios crea al hombre y la mujer. Dios crea todas las cosas para que se multipliquen y las crea, primero crea el ambiente, primero crea el espacio necesario para que cada una de las cosas se desarrollen. O sea, primero crea los cielos para que el firmamento, para que las estrellas tengan su lugar. Crea la tierra para que las plantas y los animales tengan su espacio. Crea las aguas del océano y de los mares para que los peces y los animales del agua tengan su lugar. Y crea ese espacio tan importante como el Edén, ese espacio sobrenatural, para que el hombre tenga su lugar. O sea, el hombre es concebido a imagen y semejanza de Dios. El hombre es concebido en la cabalidad de la entereza, de las cualidades de Dios mismo. Por eso que caminábamos junto con Él, teníamos esa constante relación con Él sin tener que realizar nada en particular porque estábamos inmersos en ese espacio, estábamos inmersos en ese ámbito sobrenatural de Dios. El hombre creado tenía un tiempo, tenía una posibilidad de andar y de transitar, así como nosotros hoy caminamos por la calle en nuestro hogar, tomamos el colectivo, el tren, estamos en el almacén, en la carnicería, en la escuela. Bueno, cuando el hombre es creado antes de pecar, estaba en el ámbito en el que Dios se mueve. Y vivían en ese ámbito en forma constante. O sea, no había necesidad ni siquiera de tener un tiempo de alabanza, no había ni siquiera de tener un tiempo de adoración o de oración,
porque estábamos viviendo juntamente con Él, porque Él, Dios, nos crea a su imagen y semejanza para que estemos con Él. Las pautas de esto que le digo lo vamos a seguir hablando porque todos estos temas son profundos y necesitamos ir digiriéndolos de a poquito. Muy bien, aquí estamos de regreso. Esto es Tiempo Sobrenatural. Estamos compartiendo para todos aquellos que nos están escuchando, que recién comienzan a escucharnos aquí en la 103.5 Radio Verbo. Estamos hablando y compartiendo sobre la gloria de Dios. En este tiempo, en este nuevo año, yo creo que es indispensable que los cristianos, todos aquellos que recibimos a Cristo en nuestro corazón y que queremos y pretendemos y hacemos, caminamos, tratamos de caminar conforme a lo que Él nos indicó, a lo que Él nos envió, a lo que Él nos mandó a hacer. Yo creo que en este año es cuando más necesitamos entender la manifestación sobrenatural de Dios para nuestra vida y dadas las circunstancias que vive el mundo, dadas las circunstancias que vive nuestro país, dadas las circunstancias que viven nuestros vecinos, nuestros coterráneos, aquellos que viven en otros lugares y que padecen tantas situaciones, nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, quienes tenemos la posibilidad y tenemos la certeza de poder alcanzar las cosas tan maravillosas que Dios ha creado para cada uno de nosotros. En este año, sin lugar a dudas, necesitamos conocer y comprender cuáles son esos lugares celestiales, esos lugares en los cuales Dios ha puesto todas las bendiciones para nuestra vida. Necesitamos entender la gloria de Dios. Necesitamos comprender esa manifestación de la gloria de Dios para poder alcanzar entonces desde allí todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Hasta ahora quizás hemos podido manotear algunas así como al pasar, o quizás se cayeron y nosotros justo estábamos pasando por ahí y nos rebotaron encima. Entonces esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida las fuimos tomando, pero quizás las tomamos, tan simplemente por la misericordia de Dios, no porque nosotros hayamos entendido ni hayamos comprendido realmente cómo acceder a todas esas. Tuvimos la bendición de tener 3 días de estudio donde el pastor Ricardo Viscovic justamente nos habló y nos compartió sobre cómo alcanzar las bendiciones y las promesas de Dios desde el ámbito espiritual. Si alguno quiere tenerlo, puede acercarse por aquí por CRF y adquirir las grabaciones de esos 3 días. Yo les aseguro que escuchándolo varias veces les va a abrir mucho y muchísimo su entendimiento. Por eso estamos compartiendo desde aquí, desde Tiempo Sobrenatural, y estamos hablando sobre la gloria de Dios, que es la tercera dimensión, dentro de lo que es el poder y el obrar sobrenatural de Dios, que es la gloria de Dios. Hablamos de la fe, hablamos de la unción, y ahora es necesario que estemos hablando sobre este tema tan importante que es la gloria de Dios. Necesitamos entender que la gloria de Dios es el ámbito de la eternidad. Es infinita, sin medida y sin restricciones. Va más allá de la imaginación humana. Su gloria manifestada es la eternidad revelada en la tierra. La gloria manifestada es la eternidad revelada en la tierra. La gloria revelada es la marca que deja el impacto poderoso e inolvidable de Dios, el cual es visto y escuchado en lo natural.
Cuando nosotros podemos participar y somos partícipes de los eventos en los cuales la gloria de Dios se manifiesta, como por ejemplo en las reuniones donde nosotros participamos aquí en CRF y se manifiesta el poder sobrenatural de Dios con la sanidad sobre aquellos que están padeciendo enfermedades. Cuando vemos que aquellos que vienen con bloqueos mentales, aquellos que vienen con ataduras, aquellos que vienen tan afligidos y en depresión, y nosotros vemos la manifestación del poder y de la gloria de Dios en este lugar, y ellos se van cambiados, se van sanados, se van libertados. Ahí estamos comprendiendo, ahí estamos viviendo, ahí estamos experimentando esto que estábamos diciendo recién, que es la manifestación de la eternidad revelada en la tierra. Esa es la forma en que Dios tiene para que nosotros hoy, en este cuerpo humano, tengamos la comprensión y la vivencia específica de lo que significa y de lo que es vivir en la gloria de Dios. La gloria de un individuo reside en su valor intrínseco, o sea, cada uno de nosotros tenemos un peso, tenemos una característica. Nosotros decimos, por ejemplo, que aquel hermano, aquella persona, realmente tiene un peso muy grande en cuanto a influencia con autoridades, o que tiene un peso muy grande en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. De esto es cuando nosotros hablamos justamente de la gloria de Dios, que tiene ese peso, tiene esa majestad, está dentro de todas las apreciaciones que nosotros podemos tener sobre Dios. Eso es la gloria de Dios. Y como decíamos antes, la gloria de Dios se manifestó en la creación. La gloria, la presencia de Dios es la atmósfera espiritual del cielo, así como el oxígeno es la atmósfera física aquí en la tierra. Nosotros aquí en la tierra necesitamos oxígeno, esa es la característica para poder vivir. Eso es lo que se busca en los otros planetas, eso es lo que se trata de ubicar en otros planetas, porque como ya nos va quedando chico, entonces necesitan otros recursos. Por eso que ahora los chinos van a hacer una colonia en la Luna, una colonia para 1000 personas, para después de ahí en más poder avanzar hacia Marte, pero en principio van a poner 1000 colonos en la Luna. Ese es el proyecto, por eso es que se están enviando naves desde la China. Porque, a ver, tenemos que entender, para los que no tienen a Cristo, que los recursos se acaban. Tenemos que entender que para aquellos que no conocen todavía a Jesucristo, los recursos del planeta se están acabando. Por eso es que cuanto más nosotros, sus hijos, cuanto más nosotros hoy, los que conocemos y hemos tomado y vivimos a Jesús en nuestras vidas, tenemos que comenzar a movernos en la esfera, en el ámbito sobrenatural, en la esfera de la gloria de Dios, para tomar desde ese espacio, para tomar desde ese lugar espiritual, de ese lugar físico, en la eternidad de Dios, todo lo que nosotros necesitamos para nuestra subsistencia. Por eso que es necesario que nosotros lo entendamos, es necesario que nosotros podamos comprender cómo acceder a esos lugares espirituales, donde ya todo está, ya todo ha sido creado, porque tenemos que comprender que cuando Dios creó todas las cosas, lo que nosotros podemos leer en Génesis, y cuando creó al hombre, no lo creó como un bebé, sino lo creó como un hombre hecho. O sea, Dios creó todas las cosas en su existencia final, en su forma final. No creó las cosas desde el capullo, ¿no es cierto?, desde la semilla, sino que creó la planta, creó los peces ya grandes, ya formados,
creó los animales ya con formas, ya en su tiempo maduro, y crea al hombre y crea a la mujer también. O sea, no nació Adán, no nació Eva, sino que fueron creados directamente en su forma final. Pero también les dio y nos dio, les dio a las plantas, a los animales y a los seres humanos las semillas para que se reprodujeran, ¿no es cierto? Pero ¿por qué estamos hablando y por qué estoy diciendo de que Dios creó todas las cosas en su forma adulta, digámoslo así, ¿no es cierto? O sea, el hombre no fue bebé, no fue un niño, no fue un adolescente, no fue un joven para llegar a ser hombre. No, el hombre fue directamente ya adulto. ¿Y por qué estoy hablando y por qué estoy diciendo que todas las cosas fueron creadas ya en su plano final? Porque así es como Dios, así, de esa manera, es como Dios obra. Él obra sin tiempo, o sea, a ver, el tiempo es nuestro, el tiempo es el reloj aquí en la tierra, pero para Dios no existe el tiempo. Por eso dice la palabra, ¿no?, que un minuto son 1000 años y 1000 años son un minuto. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. La representación que hacíamos el año pasado era que era un círculo que no tiene principio y no tiene fin. En cambio nosotros somos finitos, nosotros somos una línea recta, que tenemos un principio y tenemos un final. Todo esto nos lleva al hecho de entender, para poder comprender, para poder entender que la razón por la cual Dios nos crea a todos nosotros, representados en Adán y Eva, tiene que ver específicamente, siempre nos relacionaron en Adán y Eva solamente por el hecho de que todos pecamos, ¿no? O sea, todos cometimos pecado, entonces todos fuimos responsables de ese pecado, que durante mucho tiempo, y todavía a mucha gente le cuesta entenderlo eso. Pero no solamente nosotros podemos decir que somos tal cual en ese pecado, sino que también podemos decir que somos tal cual como esa creación de ese hombre y esa mujer en su plano final, y con la posibilidad de caminar, con la posibilidad de estar en contacto, en una relación, si se quiere, para que lo entendamos bien, familiar, en una relación de todos los días, de sentarnos en la mesa a tomar mate a la mañana o a tomar un café y a poder conversar como uno conversa con el padre y conversan los hijos con los padres. De esa forma fuimos creados nosotros. Fuimos creados en esa vida y en esa familia espiritual, en esa vida y en esa familia de Dios, con características, y entendamos bien esto, para que nadie se ponga loquito, con características de dioses. No que somos dioses, con características de dioses. Ahora, ese era nuestro ámbito, el ámbito que Dios nos dio para que nosotros vivamos, y el ámbito que Dios creó de antemano para que nosotros, sus creados, vivamos, era ese ámbito eterno, ese ámbito de plenitud, ese ámbito de la gloria manifiesta de Él. Ahí es donde Dios nos creó, y ahí es donde Dios nos puso. Ese es el lugar en el cual nosotros no teníamos principio y no teníamos fin, donde no teníamos principio de nacimiento ni teníamos muerte. ¿Por qué? Porque fuimos creados ya en la etapa adulta, fuimos creados de forma plena, de forma completa. Ahora, después vino la otra parte, después vino la macana, ¿no? O sea, la macana de nosotros elegir, y bueno, elegir mal, dejarnos influenciar, como quizás todavía lo seguimos haciendo, por el enemigo, y nos dejamos influenciar y dudamos, porque el enemigo, justamente esa serpiente, representada en esa serpiente, nos hizo dudar de la veracidad de lo que Dios decía, de que seamos obedientes,
que no seamos rebeldes y decidimos dudar, decidimos dejarnos influenciar por la palabra de otro, por una palabra externa, nos dejamos influenciar por lo que dirán, nos dejamos influenciar por el chisme, como lo hacemos hoy. Entonces salimos y cometimos el error garrafal de decidir y de caminar por otro espacio, en el cual nos costó que nos destituyeran de poder vivir en forma permanente, constante, en la gloria de Dios. Decíamos y estábamos hablando que en el principio, basándonos en Génesis 2:7, en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida sobre su nariz. Ese aliento de vida incluye la gloria de Dios. En el primer hombre Dios se impartió a sí mismo. Todo lo que Él es, todo lo que es Dios mismo fue impartido en Adán, cuando fue soplado el aliento de vida en su nariz. La gloria de Dios, todo lo que es intrínseco a Dios mismo, a las características de Dios, fue impartido en Adán. Sus virtudes, su naturaleza y su gloria le fueron infundidos. En aquel ámbito, en aquel ámbito de la creación, y esto es importante que entendamos, la mente del hombre, nuestra mente, funcionaba un 100%, porque la misma mente del Espíritu de Dios operaba en el hombre creado, para ejercer dominio sobre la creación. El hombre, dentro de la gloria de Dios, no sabía enfermarse, morir, ser pobre, vivir deprimido o estar triste, porque su diseño original, el diseño original del varón, del hombre, cuando Dios imparte el aliento de vida en él, no reconocía esos estados, ni el deprimido, pobre, enfermo, morir, nada de eso estaba reconocido. Igualmente, el hombre mismo podía sembrar y recibir una cosecha al instante, porque estamos hablando de que el hombre estaba viviendo, estaba existiendo en ese tiempo sobrenatural que es el ámbito de Dios, donde no existe tiempo. Entonces, podíamos tirar una semilla sobre la tierra y automáticamente aparecía la planta. ¿Por qué? Porque en el ámbito eterno, en el ámbito de la eternidad, en el ámbito sobrenatural, en el ámbito espiritual en el cual se mueve, se manifiesta, vive Dios, no existe el tiempo. Entonces el hombre tenía esa capacidad, fue dada por Dios, porque ese aliento de vida le impartió no solamente un aliento para que tenga vida, sino le impartió gloria, le impartió todas las capacidades, e inclusive la mente del Espíritu Santo de Dios estaba en el hombre. Por eso que la capacidad del hombre era del 100%, por eso que el hombre tuvo capacidad para ponerle nombre a todas las cosas creadas. Él se lo puso porque tuvo la capacidad para hacerlo. No tenía que esperar para recoger la cosecha, porque esperar implica un espacio de tiempo, y la gloria es eternidad, donde todo es ahora. Conforme una semilla tocaba el suelo, un árbol o una planta crecía. La Escritura dice que en el momento de la creación todo estaba crecido, que era lo que hablábamos antes. Incluso Adán no tuvo que pasar por las etapas de crecimiento que nosotros pasamos. Aquí es importante remarcar que Jesús sí vivió todas estas etapas de crecimiento. Por eso tiene la capacidad, Jesús, de entender lo que es ser un niño, un adolescente o un adulto. Sabe lo que es ser rechazado, juzgado y condenado, cosas que Adán no conoció antes de la caída. En la dimensión de gloria, la tierra es totalmente fértil. El orden es cosecha y semilla, no al revés. No primero semilla y después cosecha. En la dimensión de la gloria, la creación, el orden es
primero cosecha y después hay semilla. La mente de Adán era tan brillante que pudo darle nombre a todos los animales y ejerció señorío sobre todo lo creado sin problema alguno. Estaba totalmente capacitado para hacerlo sin esfuerzo, porque moraba en la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sucedió después que Adán pecó? Y Romanos 3:23 dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios vino al huerto de Edén a buscar a Adán, pero en vez de poder compartir con él, por la transgresión que ya había cometido el hombre, terminó maldiciendo la tierra y quitándolo de la presencia de él. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, en el momento en que Dios descubre que el hombre había decidido desobedecer, no hacer caso, es en el momento en el cual Dios le saca la gloria del cuerpo de Adán. O sea, a través del pecado no solamente perdimos tantas cosas, sino que perdimos algo importantísimo, que era la gloria de Dios que estaba en nosotros. A partir de esa destitución, de la destitución de la gloria de Dios, de estar en ese espacio, en ese tiempo espiritual, en ese espacio sin límite de tiempo, nosotros, los creados, perdimos esa gloria de Dios y perdimos esa capacidad plena que teníamos en nuestra mente. Por eso es que después dicen los científicos que normalmente un ser humano utiliza un 10% de su capacidad mental. Fíjense ustedes que, por ejemplo, una eminencia como Einstein usaba el 12% nada más de su capacidad mental. Imagínense lo que éramos a la época de ser creados por Dios, que teníamos la plenitud, el 100%. Imagínense ustedes si con esa capacidad del 10% que tenemos hoy de usar nuestra mente, hemos sido capaces, con la ayuda de Dios, de inventar tantas cosas, de ir a la estratosfera, de manejar tantos elementos. ¿Qué hubiera sido, qué hubiera pasado, qué hubiera sido si nosotros pudiéramos todavía mantener esa capacidad del 100%? Bueno, eso es lo que vamos a experimentar cuando estemos juntamente nuevamente con Él. Pero mientras tanto, en este tiempo, antes que llegue ese tiempo glorioso, ese tiempo en donde volvamos a ser en plenitud aquellos que fuimos creados, tenemos la posibilidad hoy, dada por Jesucristo, para poder volver a reinsertarnos, a vivir, a tomar, a estar, a convivir nuevamente en forma, no en forma constante si se quiere, pero sí en forma de a tiempos, de a momentos, con la gloria de Dios manifestada. Porque la verdad es que Dios quiere que nosotros, sus hijos, aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios y que vivimos conforme a su propósito y que tratamos de vivir obedeciendo, tratamos de vivir sin ser rebeldes, tratamos de vivir sin estar en pecado, Dios quiere que nosotros volvamos a vivir, a tener ese tiempo de permanecer en su gloria, aunque sea por tiempos, por temporadas, porque Él nos quiere preparar para lo que ha de venir, y lo que ha de venir es lo que fue, y lo que fue es el hecho de poder caminar en forma constante con Él, el hecho es de poder vivir con todos nuestros sentidos completamente desarrollados en su bondad, en su gloria, con esa mente que Él tiene, porque nuevamente el Espíritu Santo va a hacer nuestra mente en nuestra vida cuando estemos nuevamente con Él. Entonces, es este tiempo
este tiempo, a partir de este tiempo, de este 2014, donde Dios quiere para tu vida, para mi vida, para la vida de todos aquellos que quieren hacer su voluntad, que comprendamos, que entendamos de una vez por todas que es necesario que nos manejemos conforme a su propósito, es necesario que nos manejemos conforme a su voluntad, para que todo aquello que Él ha puesto ya en nuestro camino, a pesar de nuestra caída, pero por la misericordia que Él nos ha tenido con su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, nosotros podamos volver a experimentar lo que vivimos en el principio. Y eso es vivir en los lugares celestiales, acceder a los lugares celestiales. Y para eso es necesario que comprendamos quién es este Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, el gran yo soy. Comprendamos que nosotros somos creados a su imagen y semejanza, y por lo tanto es tiempo, y este es el tiempo en que los hijos de Dios debemos comprender y manifestarnos conforme a quienes somos. Somos hijos del Rey, y por lo tanto necesitamos vivir como hijos de Rey, y no vivir en forma mediocre, vivir de manera en que parezca que ya no hay esperanza. Nosotros necesitamos ser esa luz del mundo, porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos creados, para ser esa luz del mundo cuando las cosas están tan difíciles a nuestro alrededor, cuando las personas que viven en nuestra cuadra, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, están desesperanzadas, a punto de que se suicidan, que se pelean unos con otros sin razón, a punto de que unos a otros no se toleran para nada, no se hablan, no se comparten, no les interesa lo que le pase a uno, lo que le pase al otro. O sea, simplemente dicen, bueno, gracias a Dios que no me pasó a mí. Entonces, este es el tiempo. A partir de este 2014, Dios se manifiesta a tu vida para que empecemos a vivir conforme a esa gloria en la cual Él vive, y podamos traer sobre nuestra vida todas esas bendiciones que Él nos ha guardado en los lugares celestiales, para que nosotros podamos no solamente disfrutarlas, no solamente gozarnos de esas bendiciones, sino para que nosotros salpiquemos con esas bendiciones en nuestra vida a todos los que nos rodean. Para eso Dios ha puesto las bendiciones en nuestra vida, para que nosotros seamos dadores, así como Él es dador de paz, de amor hacia todos los demás. Entonces, necesitamos comprender, necesitamos entender que somos hijos de Dios, que tenemos características intrínsecas de Él en nosotros, que la habíamos perdido porque habíamos caído en el pecado con Adán y con Eva, pero a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, otra vez tenemos esa llave que Él nos dio para poder volver a vivir, a experimentar esa vida en plenitud, esa vida sobrenatural, esa vida espiritual junto con Dios. Y esto no son solo palabras, son simplemente actitudes, son hechos, son propósitos, son estirarme un poquito más, como dice la publicidad. Me estiro un poquito y me tomo 5 minutos, sí, pero tomate 5 minutos no para tomarte un té, sino tomate 5 minutos para estar con Él. Tomate 5 minutos para alcanzar su gloria. Permitite manifestarte con poder para que la gloria de Dios sea presente en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu cuadra, en tu casa, sirviéndolo a Él, dándole a los demás lo que Él te da a vos. Estamos compartiendo aquí en Radio Verbo, la 103.5, esto es Tiempo Sobrenatural, un programa para nosotros, para los cristianos,
un programa para todos aquellos que recibimos a Cristo en nuestro corazón o que queremos recibirlo, para que podamos comprender, para que podamos entender quiénes somos y quién es este Dios sobrenatural, omnipotente, omnisciente, omnipresente, poderoso, el gran yo soy, en el cual nosotros somos sus hijos, somos su creación, somos aquellos en los cuales Él en su momento nos impartió aliento de vida y nos impartió su gloria, y que luego perdimos, y a través de su Hijo, su unigénito, hemos podido y tenemos hoy la oportunidad de recuperarla y la oportunidad de poder vivir cada día más y más en esa gloria de Dios y manifestarnos dentro de ella. Seguimos, estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando de ese ambiente en el cual nosotros fuimos desarrollados. Primeramente, el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza para vivir juntamente con Él. La razón, el motivo, el propósito, la condición por la cual Dios crea al hombre es para que viva con Él, para compartir la creación. No tenía sentido un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, poderoso, glorioso, hermoso, amoroso, el gran yo soy, vivir solo. Entonces crea al hombre y lo crea a imagen y semejanza para poder tener esa relación de igual a igual con Él. Por eso es que, y vuelvo a repetir, entendámonos bien, el hombre en su condición primaria, en la condición de la creación, también tenía características divinas. En esa condición primaria, antes de caer en el pecado, el hombre tenía dentro de sí esa gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Y cómo nos damos cuenta? Y nos damos cuenta, por ejemplo, porque una vez destituido de la presencia de la gloria de Dios, Adán, que es sacado, Adán del Edén, del paraíso, ustedes fíjense que Adán vive 930 años, así como también varios de su descendencia durante muchos años. El tiempo de vida era muy, muy grande. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la circunstancia, la razón, el motivo por el cual en aquel tiempo en la Biblia nos describen esos hombres que vivieron 80 años, después tuvieron descendencia y fueron sus últimos días 400, 300, 500, el de Adán mismo 930 años? ¿Por qué? Porque esto es simple, esto es sencillo. El resabio, el resto, lo que quedó de esa gloria, presencia manifiesta de Dios en la vida del hombre, del ser humano, una vez caído, le duró durante muchísimas generaciones. Entonces el hombre durante muchísimas generaciones tuvo tantos años de vida. Y fíjense que no solamente tuvo tantos años de vida, sino que tampoco tuvo enfermedades. O sea, un pequeño detalle, ¿no? Que quizás, lo leímos muchas veces, tantas veces lo hemos leído en la Biblia, y sin embargo no caímos en ese detalle. O quizás a la apurada lo interpretamos como una novela histórica. Y esto no es una novela histórica, esto es la historia humana, es la historia de la humanidad, esta es la historia de la creación, esta es la historia de la razón, el motivo, la circunstancia por la cual Dios quiere que vos y que yo, que somos sus hijos, que creemos en Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios, volvamos a tener esa relación manifiesta con su gloria, con su presencia, con la presencia de Dios, y podamos alcanzar todo lo que Él tiene para nosotros, para que nosotros cumplamos su propósito, el propósito que Él tiene para nosotros aquí en la tierra, alcanzando las promesas que Él tiene en esos lugares celestiales. Por eso estamos hablando de la gloria de Dios. Pero, fíjate y entendé y comprende esto. El hombre, nosotros, antes de caer en el pecado, teníamos todas esas capacidades, las capacidades de nuestro papá, las condiciones y características de nuestro papá. ¿Qué pasa?
cuando nos alejamos tanto de nuestro papá, entonces fuimos perdiendo las características. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de cuáles son las características de nuestro padre. En realidad nos olvidamos quiénes somos. Porque si siempre hubiéramos recordado que somos hijos de Dios, nunca hubiéramos caído en donde caímos. Todos caímos. Pero si hubiéramos sabido, hubiéramos entendido, recordado, hubiéramos mantenido firme nuestro recuerdo, nuestra característica manifiesta de la gloria de Dios en nosotros, no hubiéramos llegado nunca a donde llegamos. Pero para la gloria de Dios y para nuestra salvación, Jesús vino a hacer ese enlace nuevamente. Jesús vino a traernos, a vos y a mí, esa posibilidad, la posibilidad de que vivamos conforme al propósito de Dios, que volvamos a ser esa creación de Él, donde sopló su aliento, donde sopló su gloria. Dios quiere que nosotros en este tiempo que nos queda por vivir en la faz de la tierra antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, aprendamos nuevamente a manejarnos, a caminar, a vivir dentro de su presencia, dentro de su gloria, dentro de la manifestación de su poder. Dios quiere que vos y yo, como sus hijos, manifestemos su poder, su gloria, conforme a lo que somos, conforme a por lo cual hemos sido creados para manifestar su poder, creados para manifestar su gloria. Por eso es que estamos hablando en este tiempo, estamos hablando en este primer programa del 2014, comenzamos a hablar de la gloria de Dios, de la manifestación. Primero entendiendo qué es la gloria de Dios. Es la manifestación de su presencia. La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es ese espacio sobrenatural, espiritual, ese espacio que está sobre la creación, por eso sobrenatural. No porque es extraterrestre, no, es porque está sobre lo creado, entonces es sobrenatural, está sobre la naturaleza, porque Él es el creador de la naturaleza, entonces está sobre la naturaleza. Por eso hablamos de lo sobrenatural, por eso es que hablamos de que nosotros nos tenemos que aprender a vivir en ese ámbito sobrenatural, ese ámbito por el cual nosotros venimos desarrollando este tema. Cuando comenzamos hablando de la fe, seguimos hablando de la unción y hoy comenzamos a hablar de la gloria de Dios, la tercera dimensión de ese espacio sobrenatural donde Dios vive y se manifiesta, ese lugar donde nosotros, sus hijos, su creación, sus amados, somos insertados, somos nuevamente ubicados conforme al propósito de Dios, por el sacrificio, la entrega, el amor de nuestro Señor Jesucristo, quien por su muerte y resurrección nos dio la llave, que es la fe, para que nosotros podamos entrar nuevamente, para que ensanchemos esa fe. Decía en el día miércoles, en el día de ayer, el pastor Ricardo, que él veía en cada uno de los que estamos presentes hay un globito que era la representación de nuestra capacidad de fe, y que veía que algunos globitos éramos de esos que son truchos, que se inflan un poquito y explotan, y otros de los globos que se van inflando y se expanden y se expanden y se expanden. Bueno, necesitamos tener una fe conforme a ese globo que se infla y se expande, alcanzando, yendo por más. Cuando se dice esa frase que la usan muchos ministros, muchos siervos de Dios, vamos por más, ¿vamos por más a dónde? Vamos por más al supermercado, vamos por más a la tienda, vamos por más a dónde? Vamos por más en la fe, vamos por más en avanzar y en tomar mayores cosas para la gloria de Dios por fe. Vamos a avanzar creyéndole a Dios
que Él va a ser y Él es nuestro sustentador. Vamos a avanzar, vamos a desarrollar nuestra fe creyéndole a Él que nosotros somos sus hijos y que Él ha puesto en nosotros ese aliento de vida, el cual nos da características divinas, para que nosotros las desarrollemos. Y quizás hasta ahora las tenemos dormidas, quizás hasta este momento nuestras características divinas, esas que Dios puso en nosotros y que Jesucristo vino a restablecer a través de su muerte y resurrección, nosotros las dejamos en desuso, no las aplicamos porque o no nos permitieron, o no nos enseñaron, o no nos dijeron, pero déjame decirte que la gloria de Dios, la manifestación de Dios es vida. Entonces, vos necesitas encontrar ese espacio donde esa vida esté manifiesta. Si eso no ocurre donde vos estás, entonces ya el Espíritu Santo te va a mostrar. Aquí es un lugar, CRF, es un lugar donde se manifiesta el poder y el poder sobrenatural de Dios, donde ese poder se manifiesta a través de milagros, a través de sanidades, a través de prosperidades, a través del comienzo y a través de un tiempo en el cual nos dedicamos a Él, nos dedicamos a Dios. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros, a partir de este tiempo, a partir de este 2014, comprendamos que necesitamos encontrarnos con la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Necesitamos buscarla nosotros y necesitamos buscarla en la congregación, en donde nos congregamos justamente para ver, para ser parte, presencia activa de esa manifestación del poder y de la gloria manifiesta de Dios. Es por eso que estamos aquí en este espacio Tiempo Sobrenatural los jueves de 14 a 16 horas, comenzando a compartir en este primer programa sobre la gloria de Dios, porque es preciso, necesario, es tiempo ya que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, quienes seguimos a Cristo y hacemos y tratamos de hacer cada día su voluntad, empecemos a vivir y manifestar la gloria de Dios en nuestra vida, porque eso que ocurrió cuando fuimos creados y que después se perdió porque entramos en ese pecado y fuimos destituidos de esa gloria de Dios, a partir de Jesucristo tenemos nuevamente acceso a ella. Es por eso que necesitamos movernos, necesitamos meternos, necesitamos ser parte activa. Para que esto ocurra en tu vida y en mi vida, es necesario que nuestra fe se mueva también, para que alcancemos esos nuevos ámbitos de fe, esos nuevos niveles de fe, para que alcancemos ese tiempo de fe que es necesario para que las cosas de Dios se produzcan, para que podamos extender la mano a los lugares celestiales para recibir y obtener y capturar todas esas bendiciones de Dios en nuestra vida. Porque en el principio, cuando fuimos creados, no teníamos necesidad de nada. Cuando fuimos creados en plenitud, en totalidad. Decíamos las cosas y las cosas eran. No necesitábamos esperar tiempo para que la semilla germinara, sino que simplemente germinaba y después hacía semilla, porque ese era el tiempo en el que vivíamos juntamente con nuestro Creador en ese ámbito sobrenatural, en ese ámbito espiritual, en su gloria manifiesta, que no tiene principio, que no tiene fin, que no se mueve ni se manifiesta por el tiempo cronológico, por el tiempo del reloj,
Por eso es que no había principio, no había final, no existía la muerte. La muerte existe a partir de haber caído en el pecado. A partir de ese momento dejamos de estar dentro de esa gloria de Dios, por eso fuimos destituidos, dice la palabra. Dejamos de estar dentro de esa gloria y pasamos a este mundo natural, y cuando entramos en el mundo natural comenzamos a regirnos como todas las demás cosas en el tiempo cronológico. Por eso es que comenzamos a tener un nacimiento, un crecimiento, una niñez, una juventud, una adolescencia y una vejez, y llegamos a la muerte. Pero así todo, el hombre durante muchas generaciones siguió teniendo esas características de Dios en su vida, esa gloria de Dios dentro suyo, en nuestros ADNs espirituales. Por eso es que vivieron por tanto tiempo, por eso es que se pudieron pasar años y años viviendo, por eso es que vivieron 930 años, 600 años, 400 años, cosa que quizás cuando nosotros lo leemos en la Biblia decimos, ¿y esto cómo fue? ¿Qué tomaban? Tuvo 100 años y tuvo hijos, decimos, ¿no? Entonces lo primero que se nos viene a la mente, usaba Viagra o cosas por el estilo. No. Lo que el hombre tenía y lo que el hombre tiene, pero cada vez, a medida que pasan los años, cada vez menos, son las características del ADN de Dios en nuestra vida. Por eso es que esa gloria que estuvo manifiesta en nosotros en el tiempo de ser creado, todavía guarda característica en nosotros y en nuestras generaciones. Pero necesitamos capturar con mayor profundidad, necesitamos meternos más en esa gloria manifiesta de Dios. Eso es lo que vamos a estar hablando en los próximos programas también. Vamos a seguir hablando de la gloria de Dios, porque este año 2014, vos y yo necesitamos ser productores de la manifestación del poder sobrenatural de Dios en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad y en nuestro país. Tu familia, tus amigos, tu nación te están esperando, nos están esperando. Esto es Tiempo Sobrenatural, esto es Radio Verbo. Ya terminamos aquí este programa por el día de hoy y los dejamos junto a la programación. Dios los bendiga. Hasta la próxima.